Ricardo Bedoya me dice, se contradice porque critica a López Obrador porque le da a la gente para que gaste el dinero. Sí. Porque es lo único que hace. A ver, un estado como el español tiene sistemas de salud, tiene educación gratuita para todos, tiene apoyos para las personas que son dependientes, para que quienes cuidan a las personas dependientes tengan un apoyo, porque luego la gente se dedica a cuidar a alguien que es paralítico, que tiene un problema grave de Alzheimer o de inmovilidad, y entonces esas personas dependientes dependen precisamente de un pariente o de un amigo, y entonces el Estado también entra allí. Hay un esquema de pensiones satisfactorio, enormemente remunerativas en España. Para los pensionistas nunca van a pensar que son suficientes, obviamente las pensiones, pero una buena pensión te permite vivir bastante bien en España. Cuando la pensión que le dieron a mi madre en el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no alcanzaba ni para chicles. A la tuve que mantener yo hasta el último día de su vida porque su jubilación no sirvió para que tuviera una vejez tranquila. Bueno, hay electricidad en toda España, hay cobertura telefónica en toda España, hay agua potable en toda España, hay una policía decente en toda España, hay seguridad en España. Y esto, ojo, tiene muchos problemas el país. No quiero plantearlo como España es el... No, pero comparando, las comparaciones son odiosas. Para llegar a un nivel así, México necesitaría emprender una serie de programas sociales que empiezan en la educación indígena. La educación de esos indígenas a los que no quiere educar López Obrador porque tienen sus usos y costumbres y venden niñas. Habría que electrificar, habría que educar en muchos aspectos, no solamente la educación de enseñar la historia patria y decir que Morelos era maravilloso, que es a lo que se dedica López Obrador, sino enseñar a la gente realmente a vivir en un mundo que es distinto del mundo campesino, rural, indígena, mexicano, prácticamente encerrado en el siglo XVII por disposición de todos los mexicanos desde la independencia. De ahí todo el mundo es culpable. Es decir, la inversión que tendría que hacer el país, la tendría que hacer institucionalmente. Cuando tú lo que haces es dar dinero y nada más, destrozas una seguridad social para los que no tenían seguro social, que no tenían ni seguro social del Instituto Mexicano de Seguro Social, ni del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, que era el Seguro Popular. Destruyes el Seguro Popular, pones un INSABI que no sirve, que no ha logrado sustituir al Seguro Popular, pero a la gente le das dinero. Ese dinero lo va a tener que gastar probablemente en médicos. El dinero no es una solución para un problema social como es el de la pobreza. En el caso de un cheque de 400 euros para diversión o cultura que ofrece el gobierno español, en el caso de un cheque de apoyo al pago del alquiler, en el caso del cheque bebé, que se le daban 200 euros a cada madre cuando tiene un bebé para que compre pañales, no es que sea la esencia misma de tu lucha, de tu trabajo de combate a la pobreza. Es un extra, es algo adicional. Lo que ha hecho López Obrador es decir que el dar dinero directamente es su sistema de lucha contra la pobreza y está condenado al fracaso, porque se convierte en limosna, porque se convierte en clientelismo. Es lo mismo que hizo el PRI muchísimos años, casi años. Entonces no es equivalente, no es lo mismo. Un apoyo puntual de un gobierno en un estado que funciona es muy distinto que aquello en que quieres echar a andar un estado mediante el uso del dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero no va a llegar a donde tú quieres que llegue. Porque no se va a usar en eso. Por eso, en vez de darle a la gente dinero para comer, le das bonos de comida. ¿Cuál es el problema? Que eso se hacía en México, pero el problema es que se convirtió en fuente de corrupción. Yo te voy a dar los vales para comprar leche barata, pero tú tienes que demostrarme que votaste por el PRI. El problema, otra vez, es la corrupción. En México no ha dejado de existir la corrupción.